Hola, muy buenos días, tardes o noches. En este video vamos a hablar de la filmografía de uno de los grandes directores, entre comillas, modernos. Nos referimos a Paul Thomas Anderson. Es un director muy interesante porque escribe y dirige sus propias películas y también no hace la misma película dos veces. Cada una de sus películas es diferente una de otra, pero los elementos que hay dentro de esa película, el soundtrack, la cinematografía, las diferentes historias que cuenta incluso en una misma película con diferentes personajes, hacen que Paul Thomas Anderson tenga ese sello en cada una de sus películas. Va a ser muy interesante repasar sus 10 películas y bueno, para celebrar que recientemente salió su película One Battle After Another, pues vamos a hacer este ranking, su top 10 de películas de Paul Thomas Anderson. Y antes de empezar, como siempre tengo que decir, es una opinión personal, esta lista es subjetiva, cada quien puede tener sus diferentes opiniones y de hecho pues es interesante porque he visto diferentes rankings de personas y todas son muy diferentes unas de otras, así que es lo grandioso de estas películas de Paul Thomas Anderson, que en mi opinión tiene varias obras maestras, tiene algunas muy bien hechas, una que otra que tal vez no me sorprenda tanto, pero bueno, va a ser muy interesante este ranking. Comencemos. En el lugar 10, a mero abajo de la lista, tenemos Inherent Vice. Y creo que muchos concordarán que no es su mejor película. Tal vez haya personas que sí les gusta esa película, algunos fans, pero sí podemos todos admitir que de su filmografía creo que es la que menos gusta. Y en mi opinión, mi humilde opinión, de todas sus películas, esta es la que realmente no me gusta. Y es que es una película donde trata de, bueno, digamos que es más llevado al género de comedia, comedia y detectivesca, pero la comedia no está muy bien lograda. Hay momentos en los que, muy pocos momentos realmente en los que te ríes, pero en su mayoría, no para mí no funciona su comedia. En cuanto a su guión, diría yo que es el más confuso, pero confuso en un mal sentido. Realmente algo curioso de esta película es que tiene un narrador. Creo que es su única película que tiene un narrador, bueno, una narradora, pero curiosamente es lo que hace más complicado o menos entendible esta película, ¿verdad? El uso de esta narradora, que pues sí, es una película muy extraña, la verdad, y extraña no en un buen sentido. Aparte, también, en mi opinión, no es justificable sus 2 horas y media, me parece que dura. Realmente creo que hubiera funcionado mejor si hubiera durado 1 hora y media, porque este, cuando yo estuve viendo, realmente no esperaba que ya acabara. Y cuando acabó, pues fue de manera muy, anticlimática. Y es que, pues sí, la historia te va envolviendo en diferentes cosas que te confunden y al final no llega a nada. Así que sí, es una película muy floja, en mi opinión. Lo único destacable, obviamente, Joaquin Phoenix, pues es uno de los grandes actores. Creo que manejó muy bien su personaje, que a lo mejor en cuanto a guión no le ayudó mucho ese personaje, pero en cuanto a actuación estuvo muy bien y tiene un gran cast. Especialmente uno de los personajes que me gusta mucho es el que hizo Martin Short. Lamentablemente, pues solamente duró muy poco tiempo, ¿verdad? Así como su apellido Short, muy poco duró ese personaje, que diría que es lo poquito rescatable de esta película, pero en general sí es una película que no me gusta. Tal vez no sea lo peor del mundo, pero en cuanto a las películas de Paul Thomas Anderson, sí es lo peor para mí. En lugar número 10, Inherent Vice. En el lugar 9 tenemos Licorice Pizza, una de sus películas relativamente más recientes, película del 2021, si mal no me equivoco. Y pues bueno, ya de aquí en adelante son películas que me gustan, unas más que otras, obviamente, pero sí es una película que siento que a diferencia de Inherent Vice, sí pues podría revisitar una y otra vez. Y es que es una película muy
diría yo, muy muy bonita, muy accesible. Estos dos personajes, su química, pues, aunque en cuanto a edad tal vez sea un poco cuestionable, pero fuera de eso, están muy bien los dos personajes, los dos actores. En el caso de el hijo de Philip Seymour Hoffman, si mal no lo pronuncio, y está Haim, que es sorprendente porque creo que es su primera película. Ella era conocida como por tener una banda, pero ahora pues como actriz lo hizo muy bien realmente. Y sí, los dos personajes están muy bien en cuanto a actuaciones. Creo que en cuanto a personajes en sí es lo que me cuesta de esta película. No simpatizo mucho con ellos. Cuando les pasan cosas buenas o les pasan cosas tristes, realmente no siento nada por ellos. No sé si es en cuanto a la manera en cómo están escritos o simplemente su misma actitud en la película. Pero bueno, eso es lo que medio me retrae un poco de gustarme mucho esta película. Que la disfruto, pero no tanto, especialmente pues tomando en cuenta sus otras películas. Algo interesante de esta película, como muchas de las películas de Paul Thomas Anderson, es que tienen muchos personajes que tienen diferentes historias, en especial junto con estos protagonistas. Pero en cuanto a esta película, algunos de ellos tienen potencial como para, pues, para que pase algo en la película, pero pues van y vienen y desaparecen. Por ejemplo, el personaje de Tom Waits y Sean Penn aparecen unos cuantos, tal vez 10 20 minutos, tal vez menos, y ya, desaparecen. Y luego está el de Bradley Cooper, que hace un muy buen trabajo. Y también creo que es de sus personajes más interesantes en la película. Pero después desaparece y ya no pasa nada. Y luego está el de Benny Safdie, que también tiene una historia interesante. Y después ya no pasa nada. O sea que toda la historia se centra en los dos personajes principales, ¿verdad? Pero como en mi caso, pues me cuesta simpatizar con ellos. eh, es por eso que tal vez no, en cuanto a, digamos que la historia en general es la que menos me gusta de las películas de Paul Thomas Anderson. Lo destacable, pues, es una película muy nostálgica, a pesar de que no haya vivido en la época, pero siendo una persona que he visitado Los Ángeles seguido, se siente muy nostálgico ver en las calles o los lugares en los que presenta esta película. Es algo muy, muy bonito, la verdad, que hace que tal vez dentro de poco vuelva a ver esta película y tal vez puede que suba de puestos, ¿verdad? Es lo interesante de las películas de Paul Thomas Anderson, que los puestos pueden cambiar tal vez incluso de un día para otro. Pero bueno, y bueno, algo también muy, digamos, personal que puedo decir es que estoy seguro de que Philip Seymour Hoffman estaría muy orgulloso de su hijo porque hace un buen trabajo. Lamentablemente, pues, él pues no pudo ver esta actuación de su hijo, pero sin duda, pues hace honor al nombre de su padre, este joven, y espero que salgan más películas. Tal vez sí ha salido, pero no lo he visto en otras películas. Pero muy bien, bueno, ya. En lugar número 9 tenemos Licorice Pizza. Muy bien, pues ahora vamos con una opinión controversial. No pueden faltar en este canal. Y es que en lugar 8 tenemos una película muy querida por muchos, que es Punch Drunk Love. Ahora bien, aquí debo de admitir que el que esté muy abajo no quiere decir que sea una mala película. De hecho, de aquí en adelante todas las películas me parecen excelentes películas. Tanto Inherent Vice como Licorice Pizza les di tal vez un puntaje muy bajo, pero de aquí en adelante son películas excelentes. Y en el caso de Punch Drunk Love, personalmente no crecí con esta película. Pasaron mucho tiempo hasta que la pude ver. Y algo de esta película es que me pareció muy rara. Sí, creo que es la mejor palabra para describir esta película. Es muy rara, en un sentido raro. En cuanto a pues todo lo que pasa, van pasando varias cosas en esta película que no tienen explicación. Y pues se queda así, sin explicación. Así que diría que es la única aspecto negativo de esta película, que es raro. Pero todo lo demás está excelente. Esta dupla de Adam Sandler con esta mujer con la que
siente atracción romántica. Esa escena en la que se reencuentran en Hawái y se... ¿Sí es en Hawái? ¿O estoy confundiendo? No, creo que sí. Sí, cuando se reencuentran en el hotel, es una de las escenas icónicas. La paleta de colores de esta película está muy bonita, la verdad. Hace juego con el traje de Adam Sandler. Y bueno, hablando de Adam Sandler, creo que sorprendió mucho, especialmente eh, en esa época, ¿va? Creo que es 2002 esta película. No sé, ahí si alguien me corrige, pero, eh, o sea, venías de hacer comedia y esta pues sí también es, digamos, una especie de comedia, pero ya llevado a un tono más serio. Así que Adam Sandler está muy bien en esta película, la verdad. Y algo también muy interesante es el soundtrack. El soundtrack de esta película es como si se tratara de una película clásica o una película de blanco y negro. Y realmente me sorprendió mucho el soundtrack. Es por eso que, a pesar de lo extraña que sea esta película, no tan accesible, pero por los demás elementos que he mencionado, me parece una película muy buena. Y a pesar de que Philip Seymour Hoffman nada más aparece unos cuantos minutos, puede decirse que se roba la película porque su actuación está excelente. Pero bueno, en lugar 8, Punch Drunk Club. En el lugar número 7 tenemos, en mi opinión, una de sus películas más infravaloradas. Me refiero a su obra debut, Heart Eight. Puede que incluso los fans grandes de Paul Thomas Anderson ni siquiera han visto esta película. O muchos otros tal vez la vieron y no les gustó de plano. Pero para mí sí es una película que vale la pena ver. Y es que tal vez no destaque en la filmografía de Paul Thomas Anderson o no tenga esos elementos que caracterizan a Paul Thomas Anderson, pero como historia en general es una muy buena película. Esos personajes, la buena química que tienen estos personajes de este actor que se llama John C. Reilly, un actor que utiliza mucho Paul Thomas Anderson, o al menos utilizaba antes. También este actor, digamos que el principal, que es Sidney, interpretado por, se llama Philip Baker Hall. Digamos que especie de padre e hijo, bueno, no son padre, ¿verdad? Pero este hombre que trata de llevarlo hacia un camino exitoso. Está muy bien esa historia. Y sobre todo los demás personajes secundarios, que es Samuel L. Jackson y Gwyneth Paltrow, también hacen un buen papel. Algo que me gusta mucho de esta película, y por eso lo pongo más arriba que Punch Drunk Love, es que su historia a simple vista parece sencilla, pero llega una especie de giro, spoilers, si no lo han visto, pero hay un giro que hace que, al menos a mí me sorprendió mucho y le dio mucho valor a la historia que, como digo, al principio parecía sencilla, pero una vez que sabes ese elemento, pues sube la película mucho. Y sí, es una película sencilla, pero la verdad a mí me sorprendió mucho. Así que si no la han visto, por favor háganse un favor y véanla. Y seguramente estoy seguro que les va a gustar mucho. Pero bueno, en lugar número 7 tenemos Heartache. En el lugar número 6 tenemos su más reciente película, One Battle After Another. Sí, esta película que sacó este año, para mí es una excelente película. Y de hecho, la crítica la está amando, hasta el punto que muchos incluso la consideran como de las mejores películas de Paul Thomas Anderson, la ponen en el top 1, top 2, top 3. Y bueno, el hecho de que esté más o menos como a la mitad de esta lista no quiere decir que pues no me haya gustado, al contrario, eh, me encantó, me encantó. Tal vez pues necesite tiempo para digerirla y tal vez la suba más arriba de puesto. No creo que baje porque pues realmente sí es una película que siento que entre más veces la vea, más me va a gustar. Pero bueno, esta película, en mi opinión, para no hacerla muy largo, no dar mi opinión muy extendido, solamente puedo decir que tal vez su primera mitad, tal vez los primeros incluso tal vez 40 o 50 minutos, empieza un poco medio lento, un poco blando, pero su segunda mitad es lo mejor, es impecable, la verdad. Y también otro aspecto
un poco negativo es que hay momentos en los que la película parece un poco, como una película genérica bélica, de esas películas que a veces, ponen en Netflix y que pues no tiene nada de promoción ni nada porque es una película X. No que esta sea eso, pero que hay momentos en los que sí se siente un poco así. Muy pocos momentos, la verdad. Pero, como les digo, es una película muy excelente. Tal vez en cuanto a guión, mi opinión, sea la más floja de la filmografía en general. También, bueno, ya un poco spoilers, pero solamente voy a decir que su epílogo, o sea, está el clímax y está el epílogo, ¿vale? Lo final final. Lo final final sí siento que quedó medio raro, pero el clímax, o sea, todo lo que pasa en la tercera parte de la película, bueno, en su segunda mitad, me parece impresionante. Tiene escenas que siento yo que es de lo mejor que ha filmado Paul Thomas Anderson. Es una película muy asombrosa, la verdad. Las actuaciones están muy bien, pero especialmente Sean Penn, creo que es de sus mejores actuaciones. También Benicio del Toro hace una muy buena actuación y de hecho su personaje en general creo que es lo mejor de la película. Muy divertido y también muy, muy excelente. Y también algo muy interesante es su soundtrack. El soundtrack de pues, uno de los grandes, Johnny Greenwood, quien siempre trabaja, casi siempre trabaja con Paul Thomas Anderson. El soundtrack me parece muy acorde a la película porque hay momentos de tensión y ese soundtrack que pues, de momentos parece sencillo, pero va muy apegado a lo que está pasando en la película o lo que ves. Por ejemplo, igual, sin decir mucho spoiler, ¿verdad? Pero en la escena en la que está siguiendo a Benicio del Toro y luego que están en un departamento, van subiendo, van bajando, van escapando. Toda esa escena, la verdad, junto con el soundtrack, si no hubiera tenido ese soundtrack, no hubiera sido la misma escena. Y como les digo, ya la tercera parte, la escena de la carretera, también con ese soundtrack, todas estas dos escenas que les he descrito, que son escenas que duran más o menos, me parecen increíbles. Así que sí, es una película que me encantó. Tal vez algunos aspectos un poco negativos, pero no le quita lo asombroso que es esta película. Pero bueno, el número 6, One Battle After Another. Entramos al top 5 de sus películas y en lugar número 5 tenemos de sus películas más conocidas, The Master. Esta es una película que en cuanto a guión me parece que es de los más complejos, de los más interesantes y en cuanto a actuaciones creo que es de lo mejor que ha hecho Paul Thomas Anderson al trabajar con estos grandes actores que es Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman, con quien ha trabajado en varias de sus películas casi desde sus inicios. Bueno, más bien desde sus inicios, porque sale su primera película. Lamentablemente esta fue, digamos que su última película con él, porque pues lamentablemente falleció. Pero creo yo que esta es su mejor película, la mejor película de Philip Seymour Hoffman. Y esa dupla que tiene con Joaquin Phoenix está llevada de manera muy excelente. Una vez más, tengo que decir, el soundtrack de Johnny Greenwood es de lo mejor de la película. Sin el soundtrack no hubiera sido lo mismo. Y pues, ¿qué más puedo decir? Esta película es muy icónica. Lo que sí puedo decir es que empieza de manera muy sorprendente. Digamos que su primera mitad es sorprendente y la segunda sí siento que baja un poquito de calidad. Contrario a lo que dije hace unos momentos con la de One Barrel After Another, creo que me pasa al revés con esta película, que empieza muy bien, empieza excelente, y ya después, que en especial cuando, bueno, no quiero dar spoiler, ¿verdad? Pero sí, digamos que la segunda mitad baja un poco de calidad. Pero los elementos que dije, las actuaciones, el soundtrack y la historia en general, hacen que esta película sea pues una obra maestra. Siento yo que es una de sus obras maestras de Paul Thomas Anderson. Así que de aquí en adelante, todas, bueno, desde la anterior creo, desde la anterior para adelante, todas son obras maestras para mí. Pero bueno, en número 5 tenemos The Master. En el lugar 4 tenemos su segunda película, y es sorprendente, ¿verdad? Que tan solo su segunda película ya sea una obra maestra, y me refiero a Boogie Nights. Es una película, eh, pues digamos que muy, ¿qué puedo decir? Muy entretenida, muy eufórica, muy catastrófica también incluso.
todas las historias que hay en esta película y diferentes historias, diferentes personajes, como ya les digo, ¿verdad? Como toda película de Paul Thomas Anderson, todo es demasiado entretenido, demasiado interesante. En ningún momento se sienten esas 2 horas y media de duración. Creo que pues tiene un ritmo muy accesible. Y pues igual las actuaciones están muy bien hechas. Mal Wahlberg está sorprendente. Don Cheadle, creo que sí se llama, el que sale en Iron Man, la máquina de guerra, creo que se llama. Bueno, pero bueno, sí saben quién, ¿verdad? Don Cheadle, creo que también es uno de sus mejores actuaciones. Todos absolutamente. Podría mencionar a Burt Reynolds, a Julianne Moore, a Heather Graham. ¿Quién más está? Pues Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly. Todos los personajes están muy bien. Eh, el único aspecto que diría yo que ni siquiera es negativo, porque eh, es algo que me gusta mucho, es que es una película muy influenciada en Martin Scorsese. Bueno, a mí que me encanta Martin Scorsese es algo que tal vez me gusta. Tal vez sí hay momentos en los que parece que incluso lo copia, especialmente al inicio con Goodfellas. Y como un pequeño spoiler, al final de la película también hace una referencia al final de Raining Bull. Pero digamos que aún así, para mí pues, es una excelente película, ¿verdad? Por eso mismo, ¿verdad? También porque Martin Scorsese es uno de mis directores favoritos. Así que una película que se parezca mucho a una película de Scorsese y que lo haga muy bien, que no sea una copia calcada, pero que tenga influencia, eh, muy bien hecha, pues es algo que le doy muchas gracias a Paul Thomas Anderson de hacer. Y no, nada más que decir de esta película, Boogie Nights. Igual, una obra maestra, tan joven. Paul Thomas Anderson, creo que tenía 27 años cuando hizo esta película. Wow. Simplemente, wow. Lugar 4, Boogie Nights. Ahora llegamos al top 3 de las películas de Paul Thomas Anderson. Para mí estas 3 películas son perfectas. Son 10 de 10. No tienen ningún aspecto negativo. Y en lugar 3 tenemos Magnolia, una película de 1999. Es una película muy compleja, muy interesante. Y es que, bueno, como ya dije, todas las películas de Paul Thomas Anderson tienen diferentes personajes, diferentes historias, pero esta la lleva a unos niveles extremos, en los que hay, no sé, puedo decir 7 historias, puede que menos, pero todas funcionan muy bien. No hay ninguna escena, digo, no hay ninguna historia que yo diga, o escena también, que yo diga que sale sobrando, ¿no? Todo está muy bien hecho. Todas las historias son muy profundas, o sea, le da profundidad. Incluso algunas que no parezcan que parecen sencillas, pero Paul Thomas Anderson con su guión le da una gran profundidad a estas películas. Algo también a destacar de esta película es la excelentísima actuación de Tom Cruise. Está irreconocible, porque pues a él lo conocemos por sus películas de acción, tal vez esta o la de Collateral o Eyes Wide Shut de Kubrick. Son de las pocas películas en las que vemos a Tom Cruise realmente actuando. Y en esta película hay una escena muy emotiva que tiene, eh, sin dar mucho spoiler, pero realmente pues me parece que sí, de toda la película, ese es el mejor personaje. Y toda la película en general, las diferentes historias están muy bien manejadas. Algo también interesante es la elección del soundtrack, porque hay momentos en los que ponen el soundtrack de una manera un poco divertida, hay momentos en los que lo ponen de una manera pues muy emotiva, muy triste, y hay momentos en los que deciden no poner soundtrack. Creo que está muy bien hecho, muy bien puesto dónde poner y dónde no poner soundtrack. Y bueno, el final, el final de la película es simplemente impresionante. No, nadie lo ve venir y es pues algo que todavía da de muchas conversaciones, de verdad, pues cada quien le da su interpretación, pero bueno, es una película muy hermosa. Debo de admitir que es de las películas más, bueno, digamos que es la última que vi, la vi hace poquito porque nunca la había visto
y me sorprendió mucho. Me sorprendió tanto que pues la pongo en lugar 3, pero incluso el lugar 3 puede cambiar al lugar 1 en, pues, tal vez en una segunda vista. Pero bueno, en lugar 3 tenemos Magnolia. En segundo lugar tenemos Phantom Thread. Esta es una película que desde la primera vez que la vi me encantó. Me parece una de sus películas más hermosas en todo sentido, en cuanto a fotografía, en cuanto al soundtrack. Debo de admitir que es mi soundtrack favorito de Johnny Greenwood, mi soundtrack favorito de Paul Thomas Anderson en general, y probablemente de mis soundtracks favoritos de el cine. La verdad, me parece sumamente hermoso. Hay una canción que se llama House of Woodcock, que pues casi casi la escucho diariamente porque es tan hermoso el soundtrack en general. Y pues a mí que me encanta la música, creo que es por eso que esta película la pongo muy arriba. Pero no solamente por eso, sino por la excelente actuación de Daniel Day-Lewis, uno de los mejores actores vivos. Eh, el vestuario, los vestuarios, la vestimenta en esta película, que pues bueno, la película trata de eso, ¿verdad? Pero los vestuarios están también hermosísimos. El guión está muy ingenioso, la verdad, muy interesante. Todo en esta película me parece hermoso. Si por mí fuera, esta película duraría 5 horas y me seguiría gustando, porque es este universo que crea Paul Thomas Anderson, esos personajes, esa química incluso un poco tóxica, me parece muy bien lograda. Y de hecho había escuchado, no sé si sea cierto, pero que esta, digamos que relación que tienen estos dos personajes está basado en la misma relación de Paul Thomas Anderson con su pareja, Maya Rudolph, me parece, que es de hecho es una de las que actúa en SNL. También me sorprendió saber que ella era su pareja. Si no la conocen, ahí, bueno, ahí voy a poner una foto. Pero sí, me sorprendió saber que, no sé si es cierto, ¿verdad? Pero que esa relación que tiene con ella es similar a lo que vemos en Phantom Thread. Pero bueno, independientemente de eso, me parece una película muy, muy hermosa. Y pues ya van varias veces que la he visto y más, cada vez más me encanta. Pero bueno, en lugar 2 tenemos Phantom Thread. Y ahora terminamos con su mejor película, tal vez a sorpresa de nadie. Para muchos es incluso de las mejores películas de este siglo, algunos tal vez incluso de las mejores películas en general, y me refiero a There Will Be Blood. Esta película, mmm, ¿qué puedo decir? Solamente una palabra: impresionante. Y es que tanto sus actuaciones de Daniel Day-Lewis y Paul Dano, su soundtrack muy potente, una vez más a mano del gran Johnny Greenwood, su fotografía, hay escenas tan icónicas también, y pues creo que sí es Paul Thomas Anderson en su punto más alto, en esta película del 2007. Y pues sí, ¿qué más puedo decir de esta película que no se haya dicho? Es una película de estudio de personaje. Ese personaje que crea Paul Thomas Anderson de Daniel Day-Lewis me parece uno de los personajes más icónicos, más temibles, una especie de antagonista. Eh, Simplemente con verlo, o sea, si te lo topas en la calle, no, a mí me daría mucho miedo. Pero sí, la verdad es una película muy compleja en todos los sentidos. Las escenas en las que pues van sacando el petróleo, las escenas en las que pues explota sus emociones este personaje, esa química tan igual tóxica que tiene con Paul Dano. Todo en esta película para mí es perfecto. Por eso para mí es su mejor película. Igual coincido en que es de las mejores películas de este siglo. Y creo que nunca va a haber una película como esta. Espero y me equivoque y tanto Paul Thomas Anderson o algún otro haga una película de este estilo, porque realmente creo que es una película única. No hay nada como esta película. Y como las tres que mencioné, ¿verdad? Phantom Thread y Magnolia, también pues Boogie Nights y One Barrel After Another, también las considero excelentes obras maestras, pero There Will Be Blood es única en su estilo. Así que bueno,
En lugar 1 tenemos There Will Be Blood. Y bueno, pues ahí está este ranking de las 10 películas de Paul Thomas Anderson. Fue un video muy interesante sin duda. Espero que no tan controversial como el de Tarantino. Pero bueno, es uno de los grandes directores. Realmente es un director que cada película que salga, estoy seguro de que voy a ver una obra maestra. Claro, ha tenido sus tropiezos, pero a comparación, o sea, digamos que esas últimas dos películas que mencioné, Inherent Vice y Licorice Pizza, o sea, incluso siendo las que digamos que son las más flojas, incluso siguen siendo pues, películas sorprendentes, ¿verdad? O al menos Licorice Pizza. Así que bueno, sí, tiene una filmografía, por así decirlo, casi impecable, pero hay películas que son obras maestras, incluso pues la de lo mejor del cine en general. Y pues qué bueno tener a un gran director como Paul Thomas Anderson en la actualidad. Bueno, ese fue el video. Gracias por ver y espero que nos veamos en otra ocasión.